Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. El título del mensaje esta noche es Jesús es el primogénito de toda creación. Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, verso 15. Aquí la Escritura dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Amados, no hay cosa más maravillosa que hablar de Jesús. No hay cosa más emocionante que hablar acerca de Jesús. Nuestro corazón late de manera intensa cuando hablamos acerca de Jesús. Y es importante que nosotros conozcamos al Jesús de la Escritura. Es importante que nosotros identifiquemos quién es Jesús. Una vez que identificamos a través de la palabra quién es Jesús, nuestro amor por Él va a crecer, nuestra fe en Él va a crecer. Muchas veces tenemos nosotros una imagen mental de quién es Jesús. De hecho, cuando llegamos al cristianismo teníamos ya una concepción de quién era Jesús, pero era una concepción más mental. Eso era producto de nuestra imaginación o simplemente una herencia que hemos recibido. Alguien nos dijo algo de cómo era o quién era Jesús, pero no era realmente el Jesús de la Biblia el que nosotros habíamos conocido. Y es importante que al llegar al Evangelio nosotros conozcamos al Jesús de la Biblia. Es más, conociendo al Jesús de la Biblia es que realmente vamos a permitir que el Evangelio haga esa obra de transformación en nuestras vidas. Aquí dice la palabra que Él es el primogénito de toda la creación. Es una referencia a la posición del Señor. Primogénito es la palabra que esta noche vamos a examinar y con mucho cuidado. No se refiere al orden de la creación. Nosotros como padres hablamos, los que tienen varios hijos dicen, este es mi primogénito, refiriéndose a quién? Al mayor de los hijos, ¿verdad? Es el primogénito. Pero en este caso esta palabra no se está refiriendo al orden de creación, se refiere más bien a una posición elevada, se refiere más bien a algo sublime que recibe Jesús como un título, en este caso el título de primogénito. Jesús no es un ser creado, no es el primer ser creado, como dirían algunas sectas. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios. Y al ser Dios, obviamente, nunca ha sido creado. Si hubiese sido creado, dejaría de ser Dios, pero Jesús es Dios. Entonces, por eso Pablo aquí está entrando con bastante fuerza, con mucha vehemencia en esta carta a los Colosenses, porque se había introducido una secta que estaba distorsionando el mensaje de Jesús, básicamente atacando la deidad de Jesús. Vamos a encontrar una respuesta importante en Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Jesús está hablando con los fariseos. Y en este pasaje encontramos la palabra que dice así, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ¿ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Amén. Estamos hablando de Jesús alrededor de sus 32 años más o menos, está conversando con los fariseos y obviamente ven la cara de Jesús. No, tú no tienes ni 50 y dices que has conocido a Abraham, pero Jesús está manifestándose a sí mismo, está mostrando quién es en verdad de Él, está manifestando y está hablando acerca de su deidad. Él les dice, yo soy antes que Abraham, por supuesto que mucho antes que Abraham. Ahora, ¿por qué vienen los enredos de la gente? ¿Por qué las confusiones? Simplemente porque a veces el idioma nuestro, el idioma español es muy limitado y no nos permite entender mucho la palabra del Señor, pero cuando vamos al contexto original, en este caso para el Nuevo Testamento, cuando vamos al griego, vamos a descubrir que esta palabra primogénito es la palabra prototokos y se refiere a la posición y al rango de autoridad de Jesús. Amén. Esta palabra se refiere específicamente al derecho de autoridad o a la importancia que tiene Jesús. No se está refiriendo a Jesús como el primer hijo o el primer ser creado. El primogénito es el que tiene todos los derechos de la herencia. En el contexto judío, obviamente, ellos sabían eso. Incluso en el contexto gentil, los gentiles también entendían que era así. El primogénito era alguien que tenía los derechos. Y la gente de aquel tiempo, cuando esta carta, en este caso la carta de los Colosenses fue escrita, no tenía ninguna duda del mensaje de Pablo. No tenía duda de que Cristo debía ser honrado como
ese ser preeminente que es. Eso significa aquí la palabra cuando está refiriéndose a Jesús. Él es el preeminente sobre toda la creación. Él es el ser más importante. Él es el ser más hermoso, más grande, más excelso. Sobre toda la creación, Él reina con poder y con autoridad. Amén. Ahora, la historia de Jacob y Esaú nos clarifica este tema de la primogenitura. Nació primero Esaú, dice la Escritura. Después nació Jacob. Pero finalmente, después de una situación de tratos entre hermanos, Jacob finalmente recibe la primogenitura. ¿Quién fue el primogénito, Jacob o Esaú? Pues terminó siendo Jacob, el prototocos, el primogénito, el que obtuvo la bendición de su padre, ¿verdad? Después de toda una historia que la palabra nos habla acerca de cómo aconteció aquello. Entonces, no siempre el mayor tenía este título o este derecho. O sea, en este caso Jacob, que era el segundo hijo, obtuvo ese beneficio de la primogenitura. Ahora, ¿qué significa la palabra primogénito cuando está refiriéndose a Jesús, esta palabra prototocos o primogénito? Vayamos al Salmo 89, verso 27. Así dice la palabra del Señor. Salmo 89, 27. Y yo lo declararé mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. ¿Qué significa primogénito? El más excelso. Y Él es Jesús, el primogénito, el prototocos, el excelso sobre los reyes de la tierra. El Padre dijo esto de Jesús. El primogénito significa el más excelso. Alguien que está enaltecido, alguien que es supremo, alguien que tiene una suprema autoridad. Ahora, ¿dónde surge la confusión? ¿Por qué la gente o las sectas están diciendo que Jesús es el primer ser creado? Todo esto surge en el año 318 con el obispo Ario, por cierto, un falso maestro. Él comenzó a difundir la doctrina que señalaba que Dios no es trino, que solo el Padre es Dios. Esa era la doctrina que empezó a predicar este obispo Ario. Esta doctrina se conoció como el arianismo más adelante, y Ario, ¿no es cierto?, afirmaba que Jesucristo no era divino. Él decía que Jesucristo es un ser creado por el Padre para que más bien lo apoyara al Padre en el propósito y en el plan de salvación de la humanidad. Esa era la enseñanza de Ario. Esta herejía ha permanecido hasta nuestros días y uno de los mayores propulsores de esta herejía obviamente son los testigos de Jehová, ¿cierto? Que dicen que Jesús no es Dios, sino simplemente un ser creado, ha sido creado para propósitos de ayudarle al Padre en el plan de salvación. Pero una vez más vayamos a la palabra. Y Pablo, ¿no es cierto?, ha desvirtuado en esta carta a Colosenses. Vamos a examinar los siguientes versículos. Pero veamos el contexto escritural. En Juan capítulo 3, verso 16, dice así la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. En primera instancia estamos analizando la palabra primogénito. Ahora vamos a adentrarnos a conocer otra palabra, y aquí la palabra es unigénito. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, esta palabra unigénito proviene de la palabra griega monogenes, que significa único. La pregunta es, ¿Cristo fue primogénito o unigénito? Cristo fue unigénito, único. Si en ese sentido de la palabra primogénito como el primer hijo nacido o el primer ser creado, en ese orden, digamos, en esa línea de entendimiento, si Cristo hubiese sido el primogénito, no sería unigénito, ¿verdad? ¿Qué más daría a entender? Que el Padre tuvo más hijos que Jesús. Si Él fuese primogénito, tuviese que haber tenido más hijos, digamos, celestiales o espirituales que Jesús. Pero no, la palabra dice que Él es el Hijo unigénito, es único.
¿verdad? Entonces es importante realmente entender la palabra, entender la escritura, para de esta manera despejar cualquier duda que podamos tener o simplemente dar una respuesta a las personas que viven con este tipo de confusiones. Ahora, si Pablo hubiese querido decir que Jesús fue el primer ser creado cuando dijo que Él es el primogénito de toda la creación, según dicen los testigos de Jehová, no hubiese usado la palabra prototokos. Ahora, hay otra palabra específica que es la palabra prototistos, que significa creado primero. Entonces, en Colosenses 3:15 no aparece la palabra, esta palabra, ¿no es cierto?, con ese significado, prototistos, así más o menos se pronuncia, sino la palabra prototokos, que habla acerca de primogénito, pero en el sentido y en el concepto de que Él es el más sublime sobre toda la creación y no necesariamente el primer ser creado. Amén. Como les digo, la confusión viene porque el español es bien limitado y hay pocas palabras, ¿no es cierto?, para explicar muchos conceptos, pero en el texto original esto está totalmente claro, o sea, no hay ningún tipo de confusión. Según la costumbre de los judíos, el padre tenía que otorgar una bendición al primogénito, eso es lo que acontecía. Ahora, el problema no era necesariamente quién era primero o quién hacía primero, sino quién iba a ser el hijo distinguido para poder heredar todo lo que el padre poseía. Ya hemos visto el ejemplo de Jacob, ¿no es cierto? Jacob y Esaú. Jacob fue el segundo y él fue el que recibió el derecho de la primogenitura. Bueno, ustedes saben que Esaú renunció a su derecho por un plato de lenteja y todo el contexto, ¿no es cierto? Lo que implica que realmente este hombre menospreció la bendición espiritual. Y finalmente el segundo queda con ese derecho de la primogenitura. Ahora dice la palabra que Jesús es el primogénito, el ser más sublime, además el que recibe toda la herencia. ¿Cuál es la herencia de Jesús? Todo le pertenece a Él. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 5. Juan está aquí en esta visión que él tiene, se encuentra en una situación bastante difícil. Juan tiene mucho temor, está confundido por las cosas que están aconteciendo allá, y dice así la palabra: vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos, y vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. ¿Quién puede? El primogénito. ¿Quién puede? El heredero de todas las cosas. ¿Quién puede? Aquel que es sublime y poderoso. Él, Jesús. Amén. Ese rollo es el título de propiedad de toda la tierra. Está sellado con 7 sellos según la costumbre del derecho romano. ¿Quién puede abrir sino solamente aquel que tiene la autoridad? ¿Y quién tiene la autoridad sobre la creación entera? Jesús. No hay otro ser, y lo dice Juan, ¿verdad? No hay. Y lloraba él. Y le dice: no llores, el prototokos está aquí. El heredero de todas las cosas está aquí. El que es más sublime sobre toda la creación está aquí. Él es el que tiene el derecho, el poder y la autoridad para abrir. Entonces, amados, este pasaje realmente es maravilloso. Nos habla acerca de Jesús, nos habla acerca de ese poder glorioso que tiene el Señor. Y aquí está Cristo tomando el título de propiedad de la tierra como ese prototokos. Ahora, Satanás no quiere que la gente entienda esto. No quiere que la gente crea que Jesús es Dios. No quiere definitivamente que los seres humanos entiendan y crean y reciban esta palabra de verdad en sus corazones. Satanás trae esta confusión, dando a conocer este tipo de doctrinas falsas
anunciando al mundo que Él simplemente es un ser humano cualquiera, o tal vez es sí un gran maestro, tal vez incluso un ser sublime, pero no es Dios. Ese es el propósito de Satanás, y a través de la filosofía y a través de tantas cosas que hemos visto a lo largo de estos siglos, ¿no es cierto? Satanás siempre ha estado atacando a la deidad de Jesucristo. Ese es el principal ataque. ¿Para qué? Para que la gente no crea en Jesús, no crea que Él es Dios. Si la gente no cree que Jesús es Dios, no hay forma de salvación. ¿Por qué somos salvos nosotros? Porque creemos que Él es Dios. El Dios hecho carne vino a este mundo, se entregó a sí mismo por nosotros, con su sangre preciosa nos lavó, nos limpió. Cuando creemos en esto, nosotros estamos recibiendo el Evangelio de Cristo, pero Él es el Dios Todopoderoso, Él es el preeminente sobre todas las cosas. Por eso Pablo está diciendo que Él es el primogénito, vale decir, aquel que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Vayamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Dice así la Escritura: pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca, o para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Ya la semana pasada hemos hablado acerca de esta otra palabra, hemos hecho el estudio de qué significa la palabra imagen. Y esta palabra es simplemente la copia exacta de quién es el Padre. El Hijo es exactamente en poder, el Hijo es exactamente en los atributos divinos al Padre, dijimos, ¿verdad? Y aquí Pablo sigue una vez más reforzando ya en la carta a los Corintios que Él, Cristo, es la imagen de Dios. Y esto es lo que no quiere Satanás. Satanás no quiere que la gente sepa que Jesús es el único que tiene el derecho de gobernar el mundo. Por eso está cegando en este tiempo la mente de muchas personas, por eso está cegando la mente de muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes desde la escuela con el ateísmo, toda filosofía atea que lo que hace simplemente es capturar el corazón de nuestros niños y jóvenes y los lleva por caminos equivocados, totalmente torcidos. Por eso nuestros niños y jóvenes, cuando escuchan acerca de Jesucristo, de la palabra de Dios, como que en sus corazones no hay un interés realmente de querer conocer mucho más. Está el enemigo cegando la mente con incredulidad, está cegando los corazones con incredulidad, pero nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. La palabra es la que prevalece sobre todas las cosas. Y en Juan capítulo 10, verso 33 dice así la palabra: los judíos le respondieron, bueno, el contexto es que Jesús les dice: yo hice muchos milagros, hice mucho bien, ¿por cuál de los bienes me van a apedrear? Y aquí en el verso 33 los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Eso es lo que decían los fariseos. Aquí están respondiendo los judíos y dicen: no te estamos queriendo apedrear por las buenas obras que haces. Obviamente es algo que nosotros apreciamos, las buenas obras, pero tú dices que eres Dios. ¿Cómo es posible que digas que eres Dios? ¿Por qué Jesús decía que era Dios? Porque era Dios. Amén. Claro, tenía que anunciar ese el evangelio. Dios hecho hombre, Dios vino del cielo y se hizo un hombre como nosotros. Entonces, pero obviamente la gente no podía entender eso. Los judíos no querían entender que Jesús era Dios y querían apedrearlo por eso. Y en Mateo 28, 18 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene esa autoridad sino solo Dios? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús también aseveró tener esa autoridad divina sobre la ley. Jesús habló acerca de que Él tiene la autoridad sobre el día de reposo. Cuando era increpado por los mismos fariseos, ¿verdad? ¿Por qué Él y sus discípulos no guardan el día de reposo? Él les dijo: yo tengo autoridad sobre el día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. También sobre la tradición de los ancianos y sobre todo, en realidad, Él es la autoridad suprema. Eso significa preeminencia. Amén. Eso significa el primogénito de toda la creación en ese sentido de que Él tiene la preeminencia. Él está por encima de todo. ¿Cómo podemos nosotros ir contra Jesús si Él está por encima de todo? Amén. Él es la autoridad suprema. Él afirmó tener poder para perdonar pecados.
¿Quién puede perdonar pecados? ¿Algún hombre? No, solo Dios tiene el poder para perdonar pecados y Él dijo que Él tenía poder para perdonar pecados. Él tenía poder para levantarse de entre los muertos. Él dijo, yo tengo poder para levantarme. ¿Y qué hizo? Se levantó de entre los muertos. ¿Escucharon a algún hombre decir, yo, está bien, estoy muriendo, pero me voy a levantar de los muertos? Yo tengo poder. ¿Algún hombre más declaró que tenía poder sobre la muerte? No. Solamente Dios puede tener poder. Jesús no solamente es una emanación divina, como decían aquellos falsos maestros que estaban adentrándose ahí para confundir la mente de los colosenses. Decían, sí, este es uno más de muchos hombres que tienen un reflejo, digamos, unos destellos divinos en su mente y en su corazón, por eso es bueno. No. Él no solamente tenía esa emanación, Él era Dios. Amén, Él es Dios. Vayamos un versículo más adelante, en Colosenses 1:16. Dice la palabra así, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí Pablo está despejando más la duda de aquellas personas, ¿verdad? Está diciendo que Él, en Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo, lo visible y lo invisible. Y hablando de ese mundo de lo invisible, que es el mundo espiritual, habla acerca de algunas características o diferencias que son tronos, poderes, principados, autoridades, todos son espíritus, ¿verdad? Satanás y sus demonios fueron creados ¿por quién? Por Cristo. Aquí la palabra dice, todo fue creado por Él. Todo. No hay nada que Él no haya creado. Entonces acabamos de ver que Él tiene la preeminencia sobre toda la creación. Él es preeminente, Él es sublime, Él es más alto. Él está sobre todo. ¿Por qué Él tiene la preeminencia? Y la respuesta es porque Él creó todo. Así de sencillo. Y en Juan capítulo 1, verso 3 dice así la Escritura, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿Está claro ahora? Si alguna vez alguna persona viene con un mensaje diferente, ustedes tienen que tener la respuesta de la palabra en sus corazones. Ustedes tienen que saber quién es Jesús. Tienen que saber defender su fe en el Señor y no estar tambaleando. Alguien el otro día, una hermana, bueno, no está aquí en el servicio, llamó y me dijo, pastor, mi hija está en la universidad y le dijeron que Jesús era solamente un espíritu. ¿Qué respuesta tengo que decirle? ¿Qué debo decirle? Un espíritu, vale decir, es como un ángel, ¿no? Y esa enseñanza viene desde el tiempo de Colosas. Desde la iglesia aquí, ellos creían que Jesús era así como un ángel más, era simplemente un espíritu, que nunca fue encarnado, porque si se hubiese encarnado, bueno, ya tendría la esencia pecaminosa, sería ya un ser malvado. Entonces era simplemente un espíritu, pero no, Él fue hecho hombre. ¿Cómo es posible esto? Para Dios todo es posible, ¿verdad? Obviamente es algo que va por encima de nuestra imaginación. Nuestra mente humana queda tan pequeñita para entender ese poder de Dios. Pero ese Dios grande y poderoso se hizo tan pequeño, tan pequeño, para venir a ser uno igual que nosotros. Y vemos la respuesta. ¿Por qué lo hizo? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? De tal manera. Ese es el amor que le permitió a Él despojarse de todo su trono, de toda su gloria en los cielos y venir a esta tierra y morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Vayamos a Hebreos, seguimos reforzando el mensaje de Pablo en la carta a los Colosenses. Vayamos a Hebreos, el capítulo 1, verso 2. Aquí la Escritura dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. El Señor a lo largo de la historia de la humanidad nos ha ido hablando. Nos empezó hablando por las cosas creadas, nos empezó hablando posteriormente a través, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Dios hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento.
Por eso decían, esta es la palabra del Señor, y empezaban a declarar la palabra del Señor. ¿Cuál era la palabra favorita o la expresión, la frase favorita de aquellos profetas del Señor? Cuando tenían que pronunciar la palabra del Señor, decían, Dios dijo, o así dice el Señor. Inmediatamente declaraban la palabra que Dios estaba diciendo, o sea, no era la palabra de ellos, esto es lo que Dios ha dicho. Así dijo el Señor. Eso era en el Antiguo Testamento, pero dice en este tiempo, en los tiempos finales en los que estamos viviendo, Dios nos ha hablado mediante el Hijo. El Hijo vino, ese Dios, vino desde el cielo a esta tierra, se hizo un humano como nosotros y vino a darnos la palabra de Dios. Amén. ¿A quién constituyó heredero de todo? Él es el heredero, Él es el dueño de todo. Y dice mediante el cual hizo el universo. ¿Mediante quién? Está hablando de Jesús. Mediante Él hizo el universo. Mediante el cual en griego significa a través de. El universo fue hecho a través de Cristo. A través de Él. Amén. Entonces por eso nosotros venimos a adorarle a Él, por eso decimos, Cristo, tú eres el centro de nuestras vidas, eres el centro de la iglesia, Cristo, 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 exaltamos el nombre de Cristo y nos llamamos cristianos, porque somos de Él, porque Él verdaderamente es el centro de todo, Él es el ser preeminente, Él es el primogénito, el ser más importante, el más sublime. Amados, a veces al mirar el cielo y ver las estrellas pensamos que son tan pequeñitas, ¿verdad? ¿Cómo las ven ustedes? Parecen simplemente como estas bombillas que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Se ven pequeños. Pero estas estrellas están tan lejanas, por eso las vemos tan pequeñitas. Se encuentran entre 300 a 600 billones de kilómetros las estrellas que podemos visualizar nosotros, entre las más cercanas de las más lejanas. Algunas de estas estrellas son más grandes que el planeta en el que vivimos. De hecho, si se viera desde el otro lado el planeta nuestro así, se ve como una estrellita. Y alguien diría, una estrellita que se ve por ahí. ¿Y cuántas estrellas existen? Dicen que aproximadamente 200 billones de estrellas, ¿verdad? Imagínense, esta es la magnitud realmente de un Dios grande, poderoso, de un Dios incomparable. Y dice la palabra que todas las cosas han sido creadas por Él, por Dios, por Cristo. Amados, nosotros solo somos un puntito pequeño. Estoy hablando del planeta, no de nosotros en realidad como personas. Nosotros ni al puntito llegamos. Pero como planeta somos un puntito pequeño en medio de un multiverso impresionante. Y todo eso fue creado por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, el más sublime, el más importante de toda la creación. Ante Él tenemos que estar rendidos, ante Él tenemos que estar postrados, ante Él tenemos que rendir nuestro ser entero todos los días. Tenemos que acercarnos en humildad delante de Él y decir, Dios, ¿quién soy yo? Como decía el salmista, ¿verdad? ¿Quién es el hombre para que tú te fijes en él? Nadie, no es nadie, pero simplemente es el amor del Señor de mirarnos a nosotros que somos tan pequeñitos. Solamente ten en perspectiva el Dios que tú tienes. ¿Quién es Jesús? Jesús es el creador de todo y de todo lo que nosotros vemos como realmente tan grande e impresionante. Su poder creador, amados, es simplemente impresionante. Jamás vamos a entender realmente cuán grande es el universo, el multiverso. Nosotros somos tan pequeños. La teoría de la evolución, pues, simplemente es una basura, ¿verdad? La razón por la que alguien puede decir que todo esto es producto de la evolución simplemente por ignorancia. Imagínense tanta perfección, tanta armonía, tanta sincronización perfecta y todo es producto de un choque cósmico.
Imagínense ustedes, tienen un tarro de pintura, le tiran a la pared y sale la pintura más hermosa, más preciosa que cualquier pintura de Miguel Ángel. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden imaginarse que eso sea real? No, es tonto. Es muy tonto. O sea, pensar que un choque cósmico produzca tanta perfección, tanta armonía. Amados, realmente tenemos que nosotros adorar a ese Dios creador que tenemos. Él fue el creador de todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Cristo es Dios, porque todo se originó en Él. Colosenses 1:17, vayamos hasta allá. Dice, Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Ahí está de lo que les estoy hablando. Si algo saliese del orden sería un tremendo caos. Si la luna se aparta un poco, si el sol se acerca un poco más a la tierra o se aleja, sería un caos para la humanidad, amados. Dice la palabra que en Él que es Cristo, el que existía antes de todas las cosas, dice, por Él se mantiene todo en orden. El orden establecido en el cosmos es debido a Cristo. Amén. Todo se mantiene en orden por Cristo. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, Dios el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. A Él tenemos que adorarle, al Todopoderoso. Y en el capítulo 22, verso 16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Yo soy el todopoderoso, dice el Señor. Pero aquí dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Ahora, ¿cómo es posible que sea la raíz y el linaje al mismo tiempo? ¿Qué está pasando aquí en esta escritura? ¿Cómo puede ser la raíz y el linaje de David al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser el padre y el hijo de David, en otras palabras? Jesús dice, yo soy el padre y el hijo de David. ¿Pueden entender esto? ¿Cómo? Bueno, vayamos a la escritura, Mateo capítulo 22, versos 41 al 45. Sobre esta misma situación Jesús está hablando con los fariseos. Dice, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Qué le respondieron? De David, le dijeron. ¿De quién es hijo? De David. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Quién le dijo eso? El Padre al Hijo. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Jesús es el hijo de David, pero David ya lo llamaba Señor. ¿Cómo es posible? Les dice Jesús. Nadie podía responder nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ahí está, a los fariseos les dice, ¿cómo es posible? Yo soy hijo de David, si David me está llamando Señor, ¿cómo es posible esto? Él es Señor de todas las cosas. Amén. Es conocido o es el hijo de David en el sentido de su humanidad, de su encarnación. Pero Dios vino a este mundo. Dios se hizo hombre. Él, el ser que siempre ha existido antes de todas las cosas, ese Dios vino a este mundo. A ese Dios al que David le decía, el Señor dijo a mi Señor. Él tenía la revelación de Jesús y él está adorando a Jesús, David. Amén. Pero ahora Jesús es conocido como el hijo de David. Y los fariseos están ahí
contra la pared básicamente, ¿no? La espada y la pared, ahí están, sin poder moverse ellos. ¿Y qué más podían decirle a Jesús? No, nada más. Hasta aquí, Señor, ya. Nos desarmaste completamente, no tenemos más argumentos. Después ya no le hicieron más preguntas, dice la palabra. Entonces, y todas las cosas en Él subsisten. La existencia de la creación, amados, depende de aquel que está sustentándolo. Él es el sustentador de todas las cosas. Si Jesús sustenta todas las cosas, entonces Él es Dios. ¿Qué hombre puede sustentar el universo? Nadie. Jesús es Dios, Él es Dios, por lo tanto, obviamente merece la preeminencia. Por eso dice la palabra, Pablo dice, Él es ese ser sublime, el primogénito de toda la creación, vale decir, el que tiene la preeminencia sobre toda la creación. ¿Por qué está diciendo? Porque como seres humanos nosotros, nos maravillamos al ver la estrella, nos maravillamos al ver un paisaje precioso, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo, qué maravilloso! Y expresamos palabras de alabanza para aquello, para aquella creación que realmente es admirable. Pero dice Pablo, no te maravilles tanto de esto porque el ser más maravilloso, el más grande de todo es Él, es Cristo. Amén. La tendencia nuestra es de dar alabanza, de tener admiración por las cosas que vemos, que nos impresionan. Pero el ser todopoderoso, el que está por encima de todo, Él es Cristo a quien nosotros realmente tenemos que darle toda nuestra alabanza. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, se refiere a que Él tiene la preeminencia en todo. ¿Qué es la preeminencia? Significa el primer lugar en todo. ¿Cuántos pueden decir realmente que Cristo tiene el primer lugar en todo? Sabemos que Él tiene, pero yo no estoy seguro si tiene el primer lugar en tu vida, eso sí yo no puedo garantizar. Es algo que tú tienes que responder delante de Dios. Amén. Yo puedo decir, sí, Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos que realmente darle a Dios ese lugar de excelencia, esa preeminencia en nuestras vidas, porque Él es el primogénito. Él es el ser más preeminente. ¿Es en tu vida? ¿Está Cristo realmente siendo el que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tiene la preeminencia en todo? ¿Le estás dando el primer lugar en todo? Porque Él es el primogénito. Él merece el primer lugar en todo. Amén. Tenemos que darle la prioridad a Él, sobre todo, absolutamente sobre todo. Yo sé que es viernes y bueno, muchos de nosotros estamos cansados por el trajín de la semana y decimos, que necesito un buen descanso. Pero cuando tú entiendes que Él es el que tiene la preeminencia, tú dices, no me importa mi cansancio. Yo quiero ir a adorar al Señor. Amén. Eso significa que tú le estás dando el primer lugar. ¿En lugar de quién? De ti mismo. En lugar de tu descanso, tú estás prefiriendo venir a adorar al Señor. Estás reconociéndole a Él como ese ser preeminente. Si la Biblia dice que Jesús merece la preeminencia en todo, amados, está enfatizando obviamente que Él es Dios. Hebreos 1:3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Una vez más, aquí está hablando acerca de sustento. En primera instancia, la palabra hablaba acerca de que Él es el creador. Ahora también la palabra nos está hablando del sustento. Alguien tiene que sustentar su creación. Y amados, Él es quien sustenta. Esto es tiempo presente. No dice Él es quien sustentó, sino Él es quien sustenta. Durante su venida van a acontecer algunas cosas. Algunas estrellas caerán. ¿Por qué van a caer? Simplemente por el poder de Cristo. Porque Él es el que sustenta. El universo en el que vivimos es sustentado por Cristo. Que deje de sustentar unos segundos y todo es un caos. Entonces, Él es el que sustenta. Y esto, como les digo, es tiempo presente. Si Él está sustentando el universo, ¿tú crees que no va a sustentar tu vida?
Ese universo tan complejo es sustentado por Él. Esto es tiempo presente una vez más. ¿Cómo no va a sustentar tu vida? Por eso Jesús dijo, ¿cómo es posible que ustedes no crean en mí? ¿Cómo es posible que se aflijan? ¿Cómo es posible que entre desesperación a sus vidas por cualquier situación que estén viviendo, cualquier circunstancia difícil que estén viviendo? ¿No ven las aves del cielo? ¿Quién las sustenta? ¿No ven ustedes esas flores hermosas del campo? ¿Quién las sustenta? ¿No soy yo? El Señor está hablándonos esta noche a cada uno de nosotros. Es importante que abramos realmente nuestro corazón y entendamos que Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta? Con la palabra. ¿Cómo tienes que fortalecerte? ¿Cómo tienes que permanecer firme en tu caminar cristiano? Con su palabra. Señor, tú has dicho, dice tu palabra, yo creo en ti, creo en tu palabra, Señor. Creo completamente que tu palabra es poderosa para sustentar mi vida, para sustentar mi familia, Señor, esa es una palabra poderosa. Yo creo en ti. Una vez más, volviendo a Colosenses al verso 16, dice, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible, lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo visible es la materia, todo lo que nosotros vemos, todo lo que vemos alrededor, eso es lo visible. Y esa es la materia que fue creada ¿por quién? Por Cristo. Pero dice lo visible y lo invisible. Y lo invisible son los espíritus, son los ángeles de diferentes rangos que la palabra aquí menciona, tronos, dominios, principados, potestades, son los diferentes rangos que existen, según poder, según función que tienen estos espíritus. Pero dice la palabra que Él fue el que creó todo esto. No importa el rango que tengan estos ángeles, Jesús los creó a todos. No importa los rangos que tengan estos ángeles, Jesús está sobre ellos. El poder de Jesús es más grande que el poder de estos ángeles, que estos espíritus o que estos demonios. Cada vez que hablamos de demonios, cada vez que hablamos del diablo, ¿no es cierto? Sí, tenemos que reconocer, identificar como quienes son seres que tienen poder. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de nuestra fe en Jesucristo, cuando estamos conscientes de que somos cristianos, tenemos que reconocer, si estamos en Cristo, Él tiene la autoridad sobre ellos. Amén. Él es el mayor sobre ellos y no podemos nosotros estar corriendo, tratando de escondernos allí y estar atemorizados sabiendo que tenemos al Creador de todas las cosas en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nuestra fe, nuestra confianza tiene que ser plena en el Señor. Estamos con Él, caminamos con Él. Sí, sabemos que tenemos un adversario. Sí, sabemos que es poderoso. Sí, sabemos todo eso. Pero también sabemos que quien está con nosotros es mayor. Amén. Hebreos 1:6 dice, además, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Aquí una vez más desvirtuando aquella falsa doctrina de aquellos falsos maestros que estaban entrando a la iglesia de Colosas para decir que Jesús es simplemente un ángel, es un espíritu. La palabra dice, cuando Dios, refiriéndose al Padre, introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Quién es digno de ser adorado? Solo Dios. Amén. Y está haciendo una distinción clara, está diciendo que lo adoren ¿quiénes? Los ángeles. Si fuera un ángel más, ¿cómo van a adorar a sus compañeros ángeles? No, claramente aquí la palabra dice que Él es Dios. Y Hebreos en el verso 8, el capítulo 1, verso 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. A los ángeles le dicen, adórenlo. Y de Cristo dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Ese cetro de tu justicia, el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Jesús no es un ángel,
Él es el Hijo de Dios. Vale decir, Él es Dios mismo. Los ángeles fueron creados por Cristo y para adorar a Cristo. Así como nosotros fuimos creados también, ¿para qué? Para adorar a Cristo, amados. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para adorarnos a nosotros mismos. Ni fuimos creados para adorar a los seres humanos, ¿verdad? ¿Y por qué dices que tu hijo es tu adoración entonces? Ay, es que mi hijo es mi adoración. Hemos sido creados ¿para qué? Para adorar a Cristo. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para decir, todos los seres tienen que adorar al Señor, todos los seres tienen que doblar sus rodillas. Cristo está sobre todo principado, Él está sobre toda autoridad, Cristo está sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombre. A ver, dígame qué nombre. Sobre ese nombre está Cristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. ¿No les parece maravilloso? Él es Jesús. Por eso les decía, no hay nada más emocionante que hablar acerca de Jesús. No hay nada más glorioso que hablar acerca de Jesús. Y nuestra boca tiene que llenarse de esa alabanza para el Señor. Cuando hablamos, cuando testificamos del Evangelio de Jesucristo, tenemos que hablar de este Cristo, amados. De este Cristo poderoso. De este Cristo que es el creador de todas las cosas. De este Cristo que es el sustentador de todas las cosas. Nuestro corazón tiene que latir de emoción, amados, por quién es Cristo. Amén. Se emocionan realmente de saber que son cristianos. De saber que son hijos del Señor, de saber que son embajadores de Cristo, vale decir, representantes de Cristo. Como decía la palabra, venimos no en nuestro nombre, sino venimos en el nombre de Cristo. Amén. Venimos en el nombre de Cristo, venimos representando a Cristo. No hablamos la palabra como si fuese una palabra nuestra, sino como de quién es, ¿verdad? En verdad, la palabra de Cristo. Y nosotros solamente somos sus representantes y venimos a hablar, a proclamar la palabra de Cristo. Venimos a predicar la palabra de Cristo. Amén, amados. Es importante que seamos conscientes de esto. Es importante que vivamos con esta conciencia todos los días en nuestras vidas. Hemos sido creados para adorarle a Él. Y no te olvides que Él es el que sustenta todas las cosas. Él es el que está sustentando tu vida. Él es el que va a sustentar tu vida. Ten la certeza. No pierdas tu fe en ningún momento. Pon tu corazón plenamente en Él. Él es el sustentador de todas las cosas. Vamos a ponernos en pie para orar y adorarle al Señor en los instantes, agradecerle por quién es Él,